Primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 28, dice así en el nombre poderoso de Jesús: tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu inspiración. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias por tu revelación. En el nombre de Jesús, una vez más, me pongo en tus manos, poderoso Dios. Te pido que pongas pensamientos en mi mente, palabras en mi boca, para hablar esta hermosa palabra a este hermoso pueblo que has traído en esta noche, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pido que abres el entendimiento de cada hermana, de cada hermano, Señor, para que pueda captar esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido, poderoso Dios, que nos des la voluntad de ponerlo por obra, Señor, para que pueda traer grandes frutos a nuestra vida espiritual y material. En el nombre potente de Jesús te lo pido y te doy gracias. Y todo el pueblo dice amén y amén. Tenga la bondad de tomar su lugar, mi estimado hermano, en esta hermosa noche. Quiero compartir con ustedes este hermoso tema que el Señor me hablaba fuertemente antes de venirme aquí a Seattle, Washington. Y inclusive publiqué algo ahí en Facebook acerca de este tema, que es tributar al Señor. Y es algo maravilloso. Espero que usted se goce conmigo como yo me he gozado en este tema de lo que es el tributo al Señor. La Biblia dice en estos versos que hemos leído: tributad al Señor, oh familia de los pueblos, dad al Señor gloria y poder, dad al Señor la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid delante de él, postraos delante del Señor en la hermosura de la santidad. Es una orden que el Señor le dio a su pueblo, de tributarle a él, de darle la honra debida a su nombre, de traer ofrenda delante de su presencia. Y hoy vamos a ver lo que es el tributo. Para entrar en tema es importante que sepamos qué es el tributo. Y el diccionario dice que el tributo es un dicho de un vasallo o de un súbdito de un reino. El tributo es entregar al Señor en reconocimiento del señorío o al Estado para los cargos y atenciones públicas, cierta cantidad de dinero o en especies. Dice que el tributo es ofrecer o manifestar veneración como prueba de agradecimiento o de admiración. El tributo que se le da a un presidente, como lo vemos en la era democrática en la que vivimos, cada vez que un presidente visita a otro estado diferente, le rinden un tributo. La armada de esa nación le rinde tributo a ese presidente para darle la bienvenida, como en reconocimiento, en admiración y en agradecimiento por la visita de ese dignatario que ha llegado a esa nación, a esa tierra. Entonces el tributo era algo que todos los reyes en el pasado buscaban, todos los imperios se construyeron a través del tributo. Si indagamos a través de la historia, podemos ver que el imperio egipcio
conquistó muchas tierras, el imperio babilonio, el imperio persa, el imperio griego, el imperio romano, grandes imperios que hicieron historia en el pasado. Y aquí en América nuestros ancestros, los aztecas, el imperio azteca, el imperio maya, el imperio inca, grandes pueblos que sobresalieron en aquellas civilizaciones antiguas. Todos, la mayoría de ellos conquistaron tierra, conquistaron otras naciones con el fin de recaudar el tributo a aquellos que eran subyugados, a aquellos que eran conquistados. Inclusive cuando Hernán Cortés, o mejor dicho, antes de ello, cuando Cristóbal Colón llega aquí al nuevo continente, pensando que había llegado en India, y por eso nombró a los habitantes de este nuevo continente como indios, pero no nada que ver con los indios. Este hombre atrajo la atención de toda Europa, y si no mal me recuerdo, luego vinieron los españoles, el reino de España vino aquí a estas tierras a través de Hernán Cortés, que vino acá, el cual pues fue recibido, y la historia dice que nuestros ancestros los aztecas le rindieron homenaje a este hombre, le rindieron tributo, aunque después los sometió a ellos, ¿verdad? Y luego creo que fue si no mal me recuerdo, en 1816, y luego en 1524 llegaron a Centroamérica también a subyugar a los mayas y luego a los aztecas, y todos ellos sabemos que ellos se aprovecharon, hermano, de recaudar el tributo. Se llevaron todo el oro, se llevaron la plata, se llevaron, hermano, las piedras preciosas, todos se lo llevaron como un tributo al rey de España. Entonces todos los reyes en la antigüedad, ellos exigían un tributo, y esta nación donde estamos también es uno de los países que también vive y existe por el tributo que algunas naciones le rinden, y todos los que vivimos en esta nación, sean ciudadanos o indocumentados, todos estamos tributando. Amén. Pero en el Señor también existe un tributo, el cual aquí estamos viendo cómo el Señor demanda a su pueblo a tributar al Señor las familias de los pueblos, dada al Señor la honra, la gloria y el poder. Y este tributo el Señor lo ordenó en Éxodo capítulo 25 verso 1. Y dice en el Éxodo capítulo 25 verso 1: el Señor habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Tomaréis mi ofrenda, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. El Señor, a través de Moisés, pide a su pueblo traer una ofrenda voluntaria a la casa del Señor, con el propósito de construir el tabernáculo de reunión para que Dios pudiese habitar en medio de su pueblo.
Y el pueblo trajo la ofrenda, hermano, para construir, y es algo maravilloso que al pueblo de Israel le encantó mucho esa idea de tributarle al Señor. Empezaron a traer lo que Dios estaba pidiendo, y llegó un momento que trajeron tantas ofrendas, hermano, que seguían trayendo y trayendo y trayendo ofrenda, hasta el momento que Moisés y Aarón le dijeron: ya no traigan más, porque ya hay demasiada. Ya hay mucha ofrenda, ya paren de ofrendar. Tuvieron que parar al pueblo porque seguían trayendo y trayendo en obediencia al Señor. Ese pueblo, por eso Dios los escogió, porque es un pueblo, hermano, que sabe tributarle a su rey, sabe tributarle a su Señor, sabe tributarle al Dios que los escogió y los amó. Amén. Y de allí comenzó, hermano, el tributo a la casa del Señor. De ahí empezó el tributo al Señor. Y lo que me llama la atención, si se da cuenta, el Señor no les pidió cualquier cosa, les especifica las ofrendas valiosas que su pueblo debía traer en su casa para el tabernáculo de reunión y para que Dios pudiese habitar en medio de su pueblo. Amén. Y y luego en Éxodo capítulo 30 verso 11, el Señor les da las instrucciones, amén, de quienes debían tributar al Señor. ¿Quiénes son las personas que debían traer esa ofrenda a la casa del Señor? Y en Éxodo capítulo 30 verso 11 dice así: habló también el Señor a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará al Señor el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme el ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras, la mitad de un ciclo será la ofrenda al Señor. Todo el que sea contado de 20 años para arriba dará la ofrenda al Señor. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del ciclo cuando diere la ofrenda al Señor para hacer expiación por vosotros. El Señor le da a Moisés estas instrucciones para decirle que aquellos de 20 años para arriba deben traer la ofrenda del rescate a la casa del Señor. Deben, hermano, traer esa ofrenda. Y por eso todos los jóvenes que ya tienen 20 años para arriba no están exentos de traer el tributo para el Señor en su casa. Los de 20 años para abajo están exentos del tributo, pero los que han cumplido 20 años para arriba, todos deben traer el tributo a la casa del Señor. Dios es sabio, Dios es lindo, amén. Es maravilloso que el Señor ya sabe el momento cuando los jóvenes ya están empezando a trabajar y empezarles a que tengan responsabilidad, a que puedan contribuir a la casa. Y porque es muy bonito cuando uno, creo que los padres que tienen hijos de 20 años, de 21 años y ya empiezan a contribuir a la casa, es bonito. Y creo que es muy penoso tener a un hijo de 25, de 30 años y todavía quieren que se le paguen los pañales, se le cambien los pañales. Quieren que todavía se le deje vivir gratuitamente en la casa y que todo el niño, que no pasa nada, llega a los 28 años, los 30 y hasta los 40, no se quiere ir de la casa. Amén. Pero qué hermoso es cuando hay un hijo ya de 20 años para arriba, empieza a trabajar y empieza a contribuir y a decir: aquí estoy presente con algo para la casa, para que se compre lo que se necesita.
Y así es en la casa. Qué hermoso es cuando todos los hijos del Señor, hermano, contribuyen para la casa, contribuyen al tabernáculo de reunión. Traigan, hermanos, su tributo a la casa del Señor, porque están en la casa del Señor. Amén. Y muchos usan esa excusa en decir, bueno, yo no me congrego aquí, por eso yo no traigo mi tributo, no dejo mi tributo. Pero eso no lo podemos decir cuando vamos a ir a comer a un restaurante. No podemos decir, yo comí aquí, comí un buen plato de asada y todo, pero como yo aquí no vivo, pues yo doy mi tributo en la casa. Uno da su tributo en el restaurante donde uno comió. Uno deja pagado allí, deja uno hasta el tips allí, porque allí uno comió. Ahí uno se sirvió, ahí uno se gozó. Y por eso en cada iglesia donde usted vaya, en donde usted participe, trate de dejar un tributo, trate de dejar una ofrenda para decir gracias, porque aquí me gocé, aquí comí, aquí recibí bendición de parte de Dios. Aquí debo dejar algo porque aquí el Señor bendijo mi vida. Amén. Entonces todos los de 20 años para arriba deben traer el tributo, deben traer, hermano, la ofrenda a la casa del Señor. No es el hombre, es Dios mismo hablando del tributo. Amén. Y también el Señor luego les dice en el libro del Deuteronomio, y también el libro de Levíticos habla de esto, pero vayamos a Deuteronomio capítulo 16 verso 16, algo donde el Señor, hermano, le da otra aseveración más importante acerca del tributo, acerca de traer el tributo a la casa del Señor. Deuteronomios capítulo 16 verso 16 dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Señor tu Dios en el lugar que escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en las fiestas solemnes de los tabernáculos. Y oiga lo que dice: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda en su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. Es algo maravilloso que el Señor le dice a su pueblo: cuando ustedes se vayan a presentar en mi tabernáculo, en mi casa, quiero que nadie se presente con las manos vacías, que no lleguen con las manos vacías, que no se los olvide dejar su cartera en la casa, que no se los olvide dejar sus tarjetas de crédito y en la casa. Traigan. Amén. Aquí dice: no, que nadie se presente delante de mí con las manos vacías. Cada uno, dice, con la ofrenda de su mano, conforme la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. En el Antiguo Testamento, en el templo, nadie podía ingresar al templo, hermano, sin el tributo correspondiente, sin la ofrenda correspondiente. Si hicieran esto hoy en día, le aseguro que nadie vendría a la casa del Señor, porque es un requisito. Nadie podía entrar al templo si no llevaba la ofrenda en su mano. Pero lo precioso es que Dios no exige lo que Él no nos haya dado. Dice aquí que cada uno con la ofrenda de su mano, conforme la bendición que Jehová te hubiera dado. Es conforme la bendición que el Señor te ha dado. Si el Señor te ha bendecido con poco, pues va a ser poco lo que vas a traer. Si el Señor te ha bendecido más o menos algo grande, será el tamaño. Si Dios te ha bendecido en grande, así también será la ofrenda a la casa del Señor.
porque es conforme el Señor te haya bendecido. Conforme el Señor te haya bendecido. Y es que el Señor bendice de diferentes maneras, hermanos. Pero es la bendición de Dios, y es que todas las cosas vienen de nuestro Dios, de nuestro Rey, de nuestro Salvador. Aleluya. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Amén. Ven a la casa del Señor con una ofrenda en la mano, a presentarte delante de su presencia, a reconocer que todo lo que tienes, todo lo que posees es del Señor. Amén. Pero ¿cuál es el propósito por el cual el Señor instituyó el tributo a su nombre? ¿Cuál es el por qué Dios instruyó a su pueblo traer la ofrenda correspondiente a su casa? Vayamos a Malaquías capítulo 3 verso 10, y allí vamos a ver el propósito por el cual Dios instituyó, hermano, el tributo para el tabernáculo de reunión. Dice Malaquías 3:10: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. El propósito, hermano, son muchos, el por qué Dios instituyó esto para su pueblo, hermano, y primero es que Él dice que cuando alguien trae el tributo a su casa, el Señor va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición sobre esas personas hasta que sobreabunde. Número 2 es que dice que Él va a reprender al devorador para que no coma el fruto de tu tierra, ni tus vides sean estériles en el campo. Lo cual para mí esa es la bendición más grande, el por qué traer el tributo a la casa del Señor. Porque no hay mayor cosa que tener la protección del Señor. No hay mayor bendición que Dios tenga cuidado de ti. Es la mayor bendición. Puede no haber otras bendiciones, pero con la protección de Dios, ese es lo más importante. Que Dios proteja tu salud, que Dios proteja tus hijos, que Dios proteja tu casa, que Dios proteja tu trabajo, que Dios proteja tu negocio, que la protección de Dios esté sobre de ti. Dice el Señor: yo voy a reprender al devorador para que no coma el fruto de tu tierra, ni tus vides sean estériles en el campo. Que no haya esterilidad en tus campos, que seas fructífero. Que seas fructífero, que lo que tú siembres brote, crezca, reverdece y florezca y dé frutos. Que lo que hagas no existe es esterilidad, que no haya desierto en tus vides, dice el Señor. Y voy a reprender al devorador, ese devorador que viene y te quita las bendiciones. Porque eso es lo que pasa, estimados hermanos, cuando no tributamos. El enemigo viene, hermano, contra nosotros. El devorador viene a quitarnos lo que Dios nos ha dado, lo que el Señor nos ha bendecido. Y Dios dice: yo voy a abrir las ventanas de los cielos, te voy a bendecir hasta que sobreabunde, voy a reprender al devorador, dice, y voy a quitar toda esterilidad en tus campos, en todo. Dice, y todas las naciones os llamarán bienaventurados, dichosos, felices, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Tierra deseable, es bonito eso. Es bonito
ser una tierra deseable, como este país en donde estamos. ¿Sabe por qué todos nos venimos a esta nación? Porque es una tierra deseable. ¿Por qué toda la gente se quiere venir acá? Porque es una nación deseable. Pero hay un secreto, y este es el secreto de Estados Unidos, hermano, uno de los países más generosos del mundo. Porque donde hay un desastre de terremoto, donde hay un desastre, hermano, de huracanes o lo que sea, el primer país, hermano, de enviar ayuda humanitaria es esta nación de los Estados Unidos. Envía cientos y cientos de toneladas de ayuda humanitaria donde hay desierto, donde hay catástrofes. Por eso no es casualidad que Dios bendiga a esta nación, que esta nación sea bendecido por el Señor. No es casualidad que esta nación, hermano, tenga la bendición de Dios. Por eso me llamaba la atención cuando entrevistaban al presidente George Bush después del 11 de septiembre del 2001. Y George Bush le decía a los periodistas: los terroristas podrán destruir nuestros rascacielos, podrán derribar nuestras torres, decía, pero los terroristas jamás podrán derribar los fundamentos de Estados Unidos. Los terroristas piensan, decía él, que los rascacielos, que las torres son los que nos han dado la prosperidad, pero no es así. Lo que ha traído la bendición a Estados Unidos y la prosperidad a este país, decía, son nuestros principios, son nuestros valores. Y este valor, hermano, de generosidad que Estados Unidos da al mundo, es que Dios ha bendecido grandemente esta nación. Y la palabra de Dios se cumple. Haré de ustedes una nación, os llamarán nación bienaventurada, y seréis tierra deseable. Tierra deseable. ¿Cuántos gustarían ser tierra deseable? Tierra deseable. No desierta, sino deseable. Por eso ese es el propósito por el cual instituyó, hermano, el tributo en la casa del Señor. Pero hay muchos en internet, en todas las plataformas, que hablan en contra del tributo al Señor. Muchos no creen. Muchos dicen, cada vez que se toca este tema, piensan que uno está tratando de desembolsar la gente, quitándole su cartera. Amén. Algunos piensan que uno se quiere hacer rico a través de la gente, y otros hablan pestes de los pastores, de los predicadores, amén, cuando se toca estos temas. Pero ¿por qué es tan atacado este tema? Porque al devorador no le conviene que el pueblo de Dios sea bendecido. Al devorador no le conviene que el pueblo sea exaltado, sea promocionado, sea prosperado. Le conviene que el pueblo de Dios esté en derrota, esté en el desierto y esté desprotegido. A eso le conviene a él. Por eso ataca mucho este tema cada vez que se toca, y a muchos cristianos no les gustan, porque dicen, otra vez van a hablar sobre ese tema, otra vez van a querer quitarnos la plata. Hoy nos van a quitar los anillos, las alhajas y todo, nuestras tarjetas de crédito. Hoy nos van a pedir mucho dinero. Se enoja la gente. Y unos dicen, no, ese es el diezmo, las ofrendas, eso es del Antiguo Testamento, pero ya no se aplica en la gracia. Amén. Pero el tributo, los diezmos, es antes de la ley. Es antes de la ley. Abraham, hermano, él dice que él llevó los diezmos y las ofrendas al rey Melquisedec, al sacerdote de Melquisedec. Y en aquello entonces todavía no existían las leyes de Moisés. El diezmo y las ofrendas es antes de la ley. También Isaac
sembró en aquella tierra, dice la Biblia, y en ese mismo año cosechó. Y eso fue antes, diga conmigo, antes de la ley. Fue antes de la ley mosaica. Jacob también, cuando Jacob vivía en la miseria, dice que Jacob estaba en Betel. El hermano cuando cantaba el canto de que subían y bajaban los ángeles, amén, el Señor me confirmó el mensaje. Porque en ese entonces Jacob estaba, hermano, huyendo de su hermano Esaú hacia la tierra de su tío Labán. Y él se fue como un inmigrante, hermano, solo con su mochilita. Y se fue huyendo de su familia, como nosotros que venimos de Centroamérica, de México. Nos venimos a este país con un par de zapatos, con un pantalón, una camisa y una mochilita, hermanos. Nos venimos y a veces sin comida, sin nada. Algunos pasaron cosas tremendas en el camino. Y Jacob, hermano, era como lo veo con un migrante con su mochilita, y dice que llegó, hermano, a Betel. Y Jacob estaba tan pobre, pero tan pobre, que ni siquiera tenía zapatos para ponerse de almohada. Tuvo que agarrar una piedra para ponerse de almohada para poder dormir. Se puso una piedra y se durmió el hombre. Mientras estaba durmiendo, tuvo un sueño y empezó a ver una gran escalera que miraba que ángeles bajaban y ángeles subían. Y él, cuando despertó, dijo: esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y él dijo: Señor, dijo, si tú me llevas a la casa de Labán, mi tío, si tú me proteges, si tú me ayudas, si tú me prosperas y me haces regresar a la casa de mi padre, le dijo: ahorita yo no tengo nada, pero te prometo, Señor, que todo lo que tú me dieres, los diezmos apartaré para ti. No tenía nada, pero hizo un pacto con el Señor. Hizo un negocio con el Señor. Le dijo: si tú me vas a bendecir, si tú me vas a prosperar, si tú vas a hacer esto conmigo, me lleves con bien y me traes con bien, yo te prometo, Señor, que voy a dar los diezmos de todo lo que tú me dieras. Y el Señor dijo: trato hecho. Y así lo hizo el Señor, aunque su tío Labán era un hombre rico y corrupto, hermano. Lo puso en los puestos más feos y le cambió, dice, ¿cuántas veces? 10 veces el salario le cambió. El salario, porque Labán representa al devorador. No quería que Jacob prosperara, lo quería tener en la pobreza, en la miseria. Pero cuando el Señor se levantó, reprendió al devorador, Dios empezó grandemente a prosperar a Jacob. Le crecieron las ovejas. Labán le dijo: ahora los pintos van a ser tuyos. Está bien. Y los pintos empezaron a multiplicarse. Y Labán dijo: no, ahora los blancos van a ser los tuyos. Dijo: está bien. Y la bendición cayó sobre los blancos y empezaron a producirse. Jacob se hizo grande. Dios lo bendijo grandemente, porque Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Aleluya. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Por eso, si tú estás trayendo el tributo, si tú estás cooperando, hermano, al santuario, al tabernáculo de reunión, la bendición está garantizado. Garantizado. Créelo. Porque Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a su palabra. Amén. Y nuestro Jesús también, Él vino a cumplir la ley. Él vivió cumpliendo la ley de Moisés. Jesús no vino a quebrar la ley. Jesús vino a demostrar que se puede cumplir la palabra de Dios, que se puede hacer la voluntad del Señor. Y lo podemos ver en Mateo capítulo 22, verso 16.
Mateo capítulo 22, verso 16. Dice así: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo Jesús: dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Amén. Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, tributen al Estado, tributen a la nación, pero también tribútenle a Dios. Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Mucha gente cristiana no están de acuerdo con el tributo al Señor, pero con el tributo a César no dicen nada. Trabajan 40 horas, ganan, hermano, $1,000 a la semana, y César les quita 200 cada semana. Y ahí están calladitos, no dicen nada. Y están trabajando para el César. César no te pide, si estás de acuerdo, si crees en el tributo, te lo quita. Te lo quitan. Pero en la iglesia, como no se les puede obligar a la gente, hermano, se hacen la vista corta. Pero al César le están dando al César. Cuando van a comprar, hermano, en la farmacia, en la tienda, en la market, no te pregunta: ¿estás de acuerdo? ¿Crees que debes pagar tributo por estos productos que te estás llevando? No, allí, ping, 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 pasa. Y cada producto, ahí usted le está dando el tributo a César. Y ahí uno no dice nada, hasta con gusto pasa uno la tarjeta. Y se va uno a su casa feliz. Se lleva sus productos, pero ahí dejó el tributo que le corresponde a César. El César no pide permiso, César no pide opinión, César no anda con cuentos, César te lo quita. Y si te crees más inteligente a César y le haces cuento en tus impuestos, viene contra ti. Si tienes casa, te lo quita. Negocio, te lo quita. Y si le hiciste fraude, te quita hasta con todo y intereses. César, hermano, está recibiendo diariamente los impuestos, el tributo. Pero mucha gente cristiana no entienden la importancia del tributo al Señor. Pero en las iglesias los domingos, oh, re bien que lo cantan: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, tributad a Jehová, da la gloria y poder, tributad al Señor en la hermosura de su gracia, tributad al Señor en la hermosura de su santidad. Se goza, gloria, se gozan, lo cantan, hasta lo danzan, hermano, pero no lo hacen, no lo practican, no practican lo que es el tributo al Señor. Amén. Oh, pero nos llenamos la boca de decir tributémosle al Señor, ¿no? Pero el tributo tiene que ver con el dar. El tributo tiene que dar con
soltar, no cantar, no danzar, no brincar, es demostrar con hechos de que estamos tributando al Rey de Reyes y Señor de los señores. Aleluya. Tributemos por este país, porque este país, hermano, es un país hermoso, porque aquí todos los ciudadanos y los no ciudadanos tributamos. ¿Para qué tributamos? Para vivir bien. ¿A cuánto les gustan las carreteras de aquí de Washington? Amén. Usted va a unas carreteras y lo siente bien suavecita, como que usted fuera en el avión. Pero vayan unas carreteras, hermano, en nuestros países, llévese un casco, porque va a brincar y su cabeza va a chocar con el techo del carro. ¿Por qué en nuestros países tenemos unas carreteras hechas pedazos? Porque a los latinos no nos gusta tributar. Queremos que el presidente repare la carretera, pero nosotros no tributamos. Por eso, ¿a cuántos aquí les gustan los parques bien limpiecitos? De eso, de los tributos que damos, mandan a las personas, la máquina, a limpiar y todo, nuestras calles. ¿Por qué? Por el tributo. ¿A cuánto les gustan las bibliotecas para que los niños vayan a hacer sus investigaciones y todo en este país? Amén. ¿De dónde sale eso? Del tributo que damos. En nuestros países, hermano, estamos como estamos porque no damos tributo. Allá la gente dice, no, ¿para qué tributamos? ¿Para qué damos si el gobierno se lo roban todo? Y tienen razón la gente, hermano. Pero si tan solo cada pueblo hiciera su tributo en pro de ese mismo pueblo, saldríamos adelante. Construirían nuestras carreteras, nuestras escuelas. Hermano, los niños tendrían púlpitos. Pero ¿por qué en nuestros países, hermano, los niños no tienen para sentarse en la escuela, no tienen lapiceros, no tienen cuadernos, no tienen nada? Los techos de las escuelas están cayendo. ¿Por qué? Porque la gente, la mayoría de ciudadanos de nuestros países no le tributan al gobierno. Y sin tributo, pues no se puede hacer nada. Y lo mismo en la iglesia. Por eso Dios me daba este mensaje antes de venir para acá, allá en Los Ángeles, el fin de semana antes de venir para acá. Hubo un calorón terrible, llegó hasta 106 grados. Era un calorón tremendo. ¿Y cómo nos estábamos asando en la iglesia, hermanos? Con esos benditos ventiladores. Santo Dios, y yo que me gusta usar sacos, sentía que estaba en el infierno. Y yo dije, estamos, digo, y decimos que somos hijos de Dios. Yo digo, ¿será que qué nos está pasando? ¿Acaso no podríamos pagar el aire acondicionado? O ir a comprar unos cuantos para poner en la iglesia y vivamos cómodos. Hermanos, sudamos la gota gorda. Y no culpo a los pastores. Y los pastores no pueden poner aire acondicionado porque la gente no tributa. Son contados las personas que dan el tributo al Señor. Se pueden contar con los dedos la gente que tributan al Señor. Por eso los pobres pastores, ni modo que se hacen como pollos a la brasa, porque no tributan. En el frío, hermano, estuve una vez allá en Carolina del Sur en época del invierno, hasta me enfermé después de ese culto. Un frío terrible que hacía en ese lugar, hermano santo, ni porque me puse bufanda, ni porque me puse gorra, no, se dio ese bendito frío.
Ni calefacción tenía la gente. Santo Dios. Pero ¿por qué sucede eso? Porque la gente no tributa. Y por eso Dios tocaba mi corazón y me dice el Señor, cuando yo miraba esto, ¿qué nos está pasando? Como dijo Héctor Suárez de México, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos sucede a los hijos de Dios que conocemos la palabra del Señor? Amén. Y ¿cómo podemos tener la mentalidad tan pequeña que aunque vivimos en esta gran nación, aún todavía no se nos quita esa mentalidad de pobreza, de mezquinidad que traemos de nuestros países? Por eso, hermano, y me da coraje, porque mientras el cine, hermano, atrae mucha gente en el verano porque tienen un buen aire acondicionado, en el frío tienen una buena calefacción y la gente está a gusto. Con razón se van al cine. Y en la iglesia nadie quiere ir. ¿Por qué voy a ir? Está en un infierno ahí. Yo le dije a una hermana, la encontré en la calle en el calor, dijo, fui a la iglesia. Dije, no, hermano, dije, por el bebé, dije, hay mucho calor ahí. Dije, no fui a la iglesia. Pero entiendo que muchos pastores no pueden costear, hermano, los servicios importantes necesarios en la iglesia porque la gente no tributa. Pero Jesús claramente dijo, den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios, punto y aparte. Punto. Ahí Jesús lo dice, den a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que es de Dios? Los diezmos, las ofrendas, los diezmos, las primicias. Den a Dios lo que es de Dios. Por eso dice, traigan al alfolí. ¿Para qué? Para que haya alimento en mi casa. Para que mi casa tenga alimentos. Para que mi casa esté rebostecida de bendición. Y para que ustedes también puedan ver que tienen un Dios poderoso, tiene un Dios grande, tiene un Dios no de abundancia, sino de sobreabundancia. Termino con esto. ¿Por qué en las iglesias, hermano, tenemos que vender tacos, tenemos que vender churros, tendremos que vender elotes, hacemos car wash, vendemos pupusas, hacemos chuchitos, tostadas, no sé qué tanta cosa vendemos en la iglesia? ¿Por qué? Y muchos no están de acuerdo que se venda en la iglesia. No estoy de acuerdo que venden talento en la iglesia. No estoy de acuerdo. Deberían regalar. ¿Cómo van a regalar si ni siquiera hay para pagar la renta? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Todo eso se hace porque la gente no tributa. No tributan. Por eso los pastores tienen que idear a ver cómo hacerle para que la iglesia tenga las posibilidades y sea prosperada y salga adelante y no sufra escasez. Por eso se venden los talentos. Igual que este país, yo me quedaba yo anonadado el propósito de las loterías. No sé si usted sabe, dice el futuro presidente de Estados Unidos, en su libro dice que las loterías se ha hecho para recaudar ¿cómo se llama? Los tributos de la gente pobre que quiere ser rica. Porque la mayoría de gente que compra las loterías no son los ricos, es la gente pobre que quiere dinero fácil. Y por eso ponen la lotería como un gancho para decirte, ven, compra tu lotería para que tengas buena suerte. Tú que tienes buena suerte, tú que tu horóscopo te dijo que te va a ir bien, ven, cómprate tu lotería. Y va la gente, denme 25, denme 30, y esa ráspale y no ganan nada. Pero ya dejaron el dinero ahí. Dice que la lotería es el impuesto para la gente pobre. Por eso diga, yo no compro lotería. No compro lotería. Porque el gobierno tiene que saber
porque todos tenemos que pagar impuestos, todos. Por eso, si todos tributáramos al Señor en la casa del Señor, hermanos, habría bendición en la casa de Dios, habría sobreabundancia, hasta diríamos, hermanos, este día va a haber tamales totalmente free. Traiga toda la mara de su casa y que vengan a comer tamales. A haber pupusas a lo grande, vengan, coman lo que quieran porque hay suficiente. Van a haber huilotas en la iglesia, venga, coma, porque hay suficiente. Pero no podemos hacer eso, porque ¿con qué? ¿Con qué vamos a hacer? No podemos. Por eso el Señor Jesús claramente, Él dijo: den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y con esto termino, Él mostró el ejemplo. Dice Mateo 17:24: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero a Pedro diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos de impuesto. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Amén. Nuestro Señor Jesús pagó el tributo en el templo. El Señor Jesús, hermano, diga conmigo, Él hacía sus taxes. El Señor Jesús pagaba sus ofrendas, pagaba sus diezmos, pagaba lo que la ley exigía. Y aún que en ese momento no tenía dinero, pero me encanta porque Jesús sabe dónde está el dinero. Él le dijo a Pedro: mira, Pedro, le dijo, vete a pescar y el primer pez que encuentres ahí, ábrele la boca y ahí vas a encontrar una moneda, y esa moneda es capaz de pagar mis impuestos y los impuestos tuyos. Jesús nos dio el ejemplo de que hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Gracias, Señor Jesús. Póngase de pie en esta noche. Gracias, Jesús, por hablarnos. Gracias, poderoso Dios. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque nos enseñas, poderoso Padre. Gracias. Ahí donde está, dígale al Señor: Padre, ayúdame, Señor, a tributarte. Ayúdame, Señor, a ser como tú, darte a ti lo que es tuyo, Señor, porque el César ya me está quitando. Pero ayúdame, Señor, darte a ti lo que te corresponde, darte a ti, Señor, lo que es tuyo, Padre. Ayúdanos, Señor Jesús. Dile al Señor: ayúdame a ser un ofrendador, a ser un dador, Señor. Ayúdame, poderoso Dios, a traer al tabernáculo de reunión lo que te corresponde, poderoso Dios.